Obra Misionera Nueva Vida lo invita a compartir una breve reflexión basada en la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué bueno compartir este tiempo con la palabra del Señor. Y vamos a tomarnos un tiempo para hablar de un personaje que está en la Biblia. Una persona que fue muy importante, muy especial, porque él fue anunciando y abrió el camino para la venida de nuestro Señor. Y de esta persona, se llamaba Juan el Bautista. Y su historia está aquí en la Biblia. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, nos encontramos con la historia de su nacimiento. Cómo él fue anunciado su nacimiento y también cómo sucedió después este nacimiento tan importante para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que había un sacerdote en aquel tiempo que se llamaba Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth. Los sacerdotes cumplían su ministerio en el templo por etapas, por tiempos. Ellos tenían días a los cuales les tocaba cumplir su ministerio. Y acá dice la palabra del Señor, y me llama mucho la atención, cómo cuando Dios selecciona personas, elige personas para cierto ministerio, las elige también por su integridad. Y dice que ambos, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan, eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran ancianos. Y aquí viene el milagro, ¿verdad? Los dos ya eran ancianos. Los dos eran irreprensibles en su vida de integridad delante de Dios, pero no podían tener hijos. Para Elizabeth esto era un dolor muy grande, porque las mujeres de aquel tiempo sufrían muchísimo cuando eran estériles, porque su rol, digamos, en la sociedad, sobre todo era ser madres, era traer hijos al mundo, a su familia. Entonces, ellas no se sentían realizadas si no tenían hijos. Y este era el caso de Elizabeth en esta historia. Y luego ella, cuando le fue anunciado, cuando ella supo que estaba embarazada, dijo: el Señor se acordó de mí y de mi situación, de mi dolor. ¿Cómo es nuestro Dios? Que Él en medio de las circunstancias de la vida siempre ve nuestro dolor y reivindica a aquellos que le son fieles. Él los levanta, Él los reivindica. Y esto es lo que pasó con Elizabeth. Elizabeth sucede que estaba en su casa cuando volvió Zacarías de su servicio y al poquito tiempo había quedado encinta. Pero lo que sucedió en el templo aquel día fue lo que más me llama la atención. Dice que cuando oficiaba Zacarías como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Y mientras, dice, se quemaba el incienso, el pueblo estaba orando afuera. En eso se le aparece el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dice, obviamente un Zacarías desconcertado, asustado: Zacarías, no tengas miedo. No tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. Claro, Zacarías incrédulo, no lo podía creer. Nosotros somos los dos ya muy ancianos. Es imposible que nosotros podamos concebir. Sin embargo, el ángel como señal le dijo: vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta el nacimiento del hijo que tengas, para que veas la veracidad de lo que te estoy diciendo. Así que bueno, Zacarías
Se quedó mudo desde ese momento, salió a las señas después para decir, y no podía hablar delante del pueblo. Entonces la gente decía, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Que este hombre sale y no habla. Algo ocurrió. Y esto era lo que había ocurrido. Que se le había presentado el ángel del Señor y anunciado el nacimiento de Juan. Qué bueno que es Dios. Y qué importante que fue ese Juan el Bautista, que fue el antecesor, el que abrió el camino para la llegada de nuestro Señor. Qué tiempo tan hermoso que se vivió en aquel tiempo y que lo podemos revivir porque se encuentra en la palabra de Dios. Y qué bueno que es ser fieles e íntegros delante del Señor para que su propósito pueda ser cumplido en nosotros, como fue con Zacarías y Elizabeth. Que el Señor bendiga tu día. Navidad es Jesús. Que la paz de Dios sea sobre cada familia en este tiempo especial. Obra Misionera Nueva Vida les desea una feliz Navidad y un bendecido año 2026.